¿Usar una pulsera o collar con un crucifijo es pecado? Somoscristianos.org. A veces me sorprende cómo objetos tan pequeños pueden levantar preguntas tan grandes. Una pulsera, un collar, un dije. Algo tan sencillo, tan cotidiano, puede convertirse en motivo de duda o incluso de culpa para muchas personas. Y no es raro que alguien pregunte con voz bajita, casi como si temiera equivocarse. ¿Y no es pecado traer un crucifijo colgado? ¿No estaré adorando un objeto? Entiendo esa inquietud. A todos, en algún punto, nos entra ese temor de hacer algo que ofenda a Dios sin darnos cuenta. Pero también creo que cuando no entendemos bien lo que dice la Biblia, podemos cargar pesos que Dios nunca quiso que cargáramos. Así que quiero hablarte de esto con calma, sin regaños, sin doctrinas humanas, solo desde la Biblia, desde el corazón y desde la experiencia de caminar con Cristo. Quiero empezar por algo muy simple. Un objeto no determina tu corazón, lo determina tu relación con Jesús. Pero sigamos paso a paso. Cuando era niño, veía a mi abuelo salir a trabajar todas las mañanas. Él siempre cargaba una pequeña cruz de metal en su bolsillo. No la usaba para presumirla, ni siquiera la enseñaba. Simplemente la llevaba ahí, guardada, y a veces la sacaba cuando estaba pasando por un problema fuerte. La tomaba entre sus dedos, respiraba hondo y decía, «No estoy solo». Con los años entendí que no era la cruz lo que le daba fuerza. Era lo que representaba. Era ese recordatorio silencioso de que Jesús camina con nosotros aún en los días más pesados. Y cuando uno ve la Biblia con sinceridad, sin tradiciones humanas añadidas, se da cuenta de que Dios nunca condenó los símbolos por sí mismos. Lo que Dios condena es la idolatría, es decir, cuando un objeto ocupa el lugar que solo le corresponde a Él. Muchos confunden esto porque en Éxodo 20 Dios dice, «No te harás imágenes para adorarlas». Pero nota la frase clave, «para adorarlas». No dice que no puedas tener algo que te recuerde a tu fe. Dice que no debes postrarte, adorar o depositar tu confianza espiritual en un objeto, como si tuviera poder propio. Ese es el punto central. De hecho, la Biblia misma utiliza objetos simbólicos todo el tiempo. El arca del pacto, la serpiente de bronce, las vestiduras sacerdotales, las piedras memoriales que Josué levantó, el manto de Elías. Dios permitió símbolos, siempre y cuando su pueblo no los convirtiera en ídolos. Jesús tampoco condenó los símbolos, al contrario, nos dejó dos, el pan y el vino. Él sabía que necesitábamos recordatorios visibles de verdades invisibles. Entonces, ¿por qué una cruz, un collar o una pulsera sería pecado si no estás adorando el objeto? No es el objeto, es la intención del corazón. A lo largo de los años he conocido de todo. Personas que llevan una cruz como simple moda, otros que la usan como amuleto, como si fuera un escudo mágico, y otros que la cargan como un recordatorio de fe, de amor y de gracia. La pregunta no es, ¿traes un crucifijo? La pregunta es, ¿qué significa para ti? Si lo usas porque te hace sentir protegido, como si el poder estuviera en el metal, ahí sí hay un problema. Porque nuestra confianza debe estar en Cristo, no en un accesorio. Pero si lo usas porque te recuerda quién eres en Jesús, porque te inspira a orar, a caminar con Él, o simplemente porque es una expresión de tu fe, eso no es pecado. Ni la Biblia lo prohíbe, ni Jesús lo condenó, ni el Espíritu Santo te acusará por eso. Satanás quisiera que vivieras con miedo, sintiendo culpa por cosas que Dios nunca declaró pecado. Pero el Espíritu de Dios es claro, sencillo y lleno de verdad. La culpa no viene de Dios, la convicción sí. Y la Biblia nunca trae convicción por usar una cruz como símbolo de fe. A veces lo que hace daño no es el collar, sino la forma en que la gente juzga. He visto cristianos señalar a otros por traer una cruz colgada, como si eso los hiciera menos espirituales. Es triste, pero pasa. Por eso necesitamos recordar algo.
Cristo no vino a darnos reglas externas, sino a transformar nuestro corazón desde adentro. El problema no es la cruz. El problema sería que tú creas que la cruz en sí tenga poder. Pero si entiendes que el poder está en Cristo, entonces no hay pecado. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 10:23. Lo que Pablo está diciendo es que Dios mira la motivación. Él sabe por qué haces lo que haces. Y si lo haces desde la fe, desde el amor, con un corazón limpio, entonces estás caminando bien. Y déjame decirte algo más personal. La cruz no es un adorno cualquiera, es la historia más grande del amor de Dios. Es el recordatorio de que Jesús se entregó por ti, que pagó tu pecado, que nunca te soltó ni en tus peores días. Traer una cruz no te salva, pero tampoco te condena. Es simplemente un símbolo, nada más, y a veces nada menos. Si tú sientes paz al usarla, úsala. Si no te nace usarla, no la uses. Camina en libertad, que para eso Cristo te hizo libre. Lo único que sí debes evitar es convertirla en un objeto de suerte o en una muleta espiritual. La cruz no te protege, Cristo sí. A veces también escuchamos a algunos pastores decir que la cruz debe estar vacía porque Jesús resucitó y que una cruz con Cristo crucificado está mal. Pero eso, siendo honestos, es solamente una opinión doctrinal, no un mandamiento bíblico. La Biblia nunca dice que la cruz deba estar vacía. Nunca dice que sea pecado mostrar a Jesús crucificado. Pablo incluso dijo con toda claridad: no quise saber otra cosa entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Para Pablo, recordar la cruz no era negar la resurrección, era recordar el precio del sacrificio. Una cruz vacía recuerda que Él vive. Una cruz con Cristo crucificado recuerda cuánto nos amó. Las dos cosas son verdad, las dos cosas son bíblicas, las dos cosas forman parte del Evangelio. La idolatría no es un objeto, es poner tu confianza en ese objeto. Dios no te va a juzgar por traer un crucifijo, sino por dónde está tu corazón. Si usas una cruz, vacía o con Jesús, para recordar su gracia, no es pecado. Si crees que el objeto tiene poder propio, entonces sí hay confusión. Pero la Biblia jamás condena representar a Jesús crucificado. Lo que condena es adorarlo como si fuera un Dios aparte. Por eso camina con libertad. No vivas bajo reglas que la Biblia nunca puso. Si una cruz te recuerda a Cristo, úsala en paz. Si no quieres usarla, también está bien. Jesús no vino a llenarnos de reglas externas. Vino a llenarnos de vida, de verdad y de libertad. Antes de terminar, quiero dejarte esta reflexión. A veces cargamos más miedo que fe. Nos preocupamos por cosas que Dios jamás nos pidió que temamos. La cruz en tu cuello no es el problema. Lo que Dios quiere es tu corazón, tu vida, tu confianza, no tus accesorios. Si un día decides traer un crucifijo, que sea porque te recuerda el amor de Jesús, no porque creas que el objeto tiene poder. Y si decides no usarlo, que sea desde la libertad, no desde el temor. Jesús no vino a llenarte de reglas, vino a llenarte de vida. Te invito a unirte conmigo en esta oración. Señor Jesús, gracias porque tú miras mi corazón antes que cualquier cosa externa. Ayúdame a caminar en libertad, sin miedo y sin culpa. Que todo lo que use o haga sea para honrarte a ti, no para confiar en objetos. Límpiame de toda confusión y lléname de sabiduría para vivir mi fe con paz, con claridad y con amor. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo. Comentarios en Somos Cristianos.